bueno, ahí estamos todavía. No sé cuántos años más los acompañaré, pero lo haré con gusto. Haré todo lo posible para poder estar al lado de ustedes. Y ahora, sin mucho coloreo, vamos al grano. Cuando se acercó Lingán a pedirme en nombre de ustedes que le dé esta clase de recuerdo, le dije voy a pensarlo, pero no era pensarlo, sino era ver cómo estaba mi organismo. Sin embargo, me sentí bien a los pocos días y le dije que sí, que con gusto estaría aquí. Por eso, cuando antes se dijo que yo era un privilegio de ustedes estar aquí conmigo, yo les reitero, el privilegio es mío porque ustedes son la razón de ser de mi vida de maestro. Hace 50 años yo estuve con ustedes, yo empezaba mi carrera magisterial. Ustedes fueron mis primeros discípulos, ustedes fueron los que me permitieron ir diseñando mi labor de maestro. Y yo lo hice con gusto, con cariño, y ustedes se han dado cuenta que ustedes eran unos pequeños, nosotros éramos jóvenes, el profesor Ernesto Valls, el profesor Castillo, quien habla y otros más. Algunos ya se fueron, pero lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor a ustedes, porque recién egresábamos de nuestras instituciones universitarias y estábamos con todo el entusiasmo, con toda la fe. Cuando yo he entrado a trabajar al colegio, ustedes estaban hace 50 años pequeños, 13 años, 12 años, algunos 14 años, y seguramente llegaron a esa institución modesta, pero grande en el sentimiento. Llegaron con muchas ilusiones, llegaron con muchas pretensiones. La gran mayoría de ustedes venían de lugares muy modestos, económicamente pobres, pero con amplios deseos, grandes deseos de estudiar y ser alguien para poder servirse a ustedes, a su familia, a sus padres y sobre todo al país. Ahora, muchos de ustedes, después de 50 años, han visto realizarse con el tiempo. Y han sido profesionales, han sido estudiantes. Muchos de ustedes son profesionales y a la vez son docentes que ejercen su trabajo en diferentes campos. Y ahora entremos al tema que nos reúne hoy día. He escogido un tema que así nomás no se toma para el dictado de una clase como esta. El tema es el Perú en el proceso emancipador americano. El tema del Perú en el proceso emancipador americano es muy profundo, es muy amplio, y para eso tenemos que hacer un pequeño esquema que nos va a permitir avanzar en el desarrollo de la explicación para que ustedes puedan entender bien, porque seguramente ya se han olvidado de muchas cosas, pero vamos a recordarlas aquí. Esto del curso de emancipación se dictaba en esa época en tercer año de secundaria. Estaban ustedes todavía, la gran mayoría, con 14, 15 años. La mayor parte de ustedes han terminado a los 16, 17, algunos hasta 18, y han ido desempeñando diversas gestiones dentro del centro educativo, dentro del colegio que los recibió con mucho cariño.
El tema de la emancipación es un tema muy discutido. Lo primero que hay que analizar es cuál fue la causa fundamental de nuestra emancipación. ¿Por qué nos subimos al coche de la lucha por la emancipación? Esto no, a veces en secundaria, cuando están muy jóvenes, se les explica y no entienden. Pero en el problema de la emancipación tenemos que analizar lo siguiente. Primero, una causa fundamental. Segundo, factores internos que han favorecido la emancipación. Tercero, influencias externas que también han influenciado en el proceso revolucionario al cual tuvimos acceso a través de nuestros antepasados. Luego, es importante conversar sobre la campaña libertadora del sur encabezada por San Martín y cómo llegan al Perú y qué hacen por el Perú. Y luego la campaña libertadora del norte encabezada por Simón Bolívar, quien tuvo bajo su mando al Ejército Libertador del Norte. Eso lo vamos a ir desarrollando con algunos temas muy cortos, porque yo entiendo que ustedes también están desde temprano cansados y lógicamente están haciendo también un esfuerzo para poder escuchar esta explicación. El primer tema que vamos a tocar es el de la causa fundamental de la emancipación. La causa fundamental de la emancipación fue la formación de la conciencia nacional. Cuando vinieron los españoles en el momento de la conquista, el Perú como tal no existía. Pero conforme se fueron asentando los españoles en nuestro territorio, fueron dando motivo al desarrollo de la nacionalidad. Pasaron los siglos XVI y XVII y llega el XVIII, que es el siglo donde se forma la convicción ideológica de la emancipación. La formación de la conciencia nacional no fue igual para todos. Ustedes saben muy bien que cuando estamos a mediados del siglo XVIII no se hablaba de conciencia nacional porque el Perú no había existido, pero en el siglo XVIII ya existía el Perú. Habían pasado muchas cosas, mucha agua bajo el puente, y los peruanos entonces empezaron a notar que ya no eran españoles, sino que eran nuevos, eran peruanos, y se iban adentrando en la ideología de la emancipación. Pero como ustedes pueden comprender también, no todos los peruanos del siglo XVIII fueron partidarios de la emancipación. No todos tenían conciencia. La mayor parte de los peruanos estaba al margen de la educación. Los peruanos andinos, los peruanos de la selva, los esclavos, todos ellos estaban al margen de la vida colonial, al margen de la vida virreinal. Por eso es que la emancipación va a ser el fruto del convencimiento de unos cuantos peruanos. Fueron los criollos los que encabezaron el movimiento emancipador por el grado de preparación, por la cultura que tenían ellos. Por eso es que ellos se van a convertir en los grandes conductores, ideólogos, precursores de la emancipación. La conciencia nacional se forma pues a lo largo de tantos siglos que pasaron, y ya en el siglo XVIII nuevamente aparecen los ideólogos y nos van señalando el camino.
La emancipación fue una lucha personal, o la idea de la emancipación fue una lucha personal entre todos los hombres de la colonia, sobre todo en los criollos. Algunos demoraron muchos años para convencerse de que era necesaria la emancipación. Otros se convencieron rápidamente. Algunos, como por ejemplo Hipólito Unanue, que fue un gran precursor, gestor y actor en la emancipación, demoró 40 años, más de 40 años, para convencerse de que la emancipación era el mejor camino que teníamos que seguir los peruanos. Ya no éramos españoles, éramos peruanos. Habíamos bebido del aroma fragante del pensamiento andino y del pensamiento español. Y por lo tanto ahora ya no éramos ni andinos ni españoles, éramos peruanos. Para Hipólito Unanue pasaron más de 40 años y sin embargo se convenció de la necesidad de la emancipación. Otros, como el caso de Vizcarra y Guzmán, el gran precursor hispanoamericano de la emancipación, se convenció rápidamente porque hubo una serie de factores que colaboraron con él. Y por eso es que él, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, se demoró muy poco en convencerse. Fue uno de los grandes precursores hispanoamericanos que lucharon en favor de la emancipación. Algunos otros, como José Baquijano y Carrillo, un gran intelectual peruano, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, era un convencido de la peronidad, pero no de la emancipación. Se murió y no fue partidario de la emancipación. Esa fue, en breve, la historia de la formación de la causa de la emancipación, o sea, la conciencia nacional, el saber que vivíamos en una nueva nación, que era la nación peruana. Y cuando estos hombres, estos pocos hombres, se dan cuenta de que es necesario emanciparse de España, pues inician la lucha en diferentes ángulos para conseguir esta emancipación. Entonces, esto es lo primero que quería conversar con ustedes sobre el por qué se produce la emancipación. Luego analicemos brevemente algunos factores internos que ayudan a que los peruanos, esos pocos peruanos, se convenzan de que estaban en una nueva nación y que por lo tanto había que separarse de España. Los peruanos de entonces recibieron dos tipos de apoyo con factores ideológicos, dos que se produjeron en España y dos que se produjeron en el Perú. Los de España fueron el cambio de dinastía de los reyes gobernantes en España y segundo, la decadencia de esa monarquía española. Esos dos factores están dentro del sistema español, pero se producen en España. ¿Por qué les digo el cambio de dinastía? Hasta el siglo XVIII gobernaron en España los reyes de la dinastía de los Borbones, que eran absolutistas, déspotas, gente que nos gobernó y nos maltrató a los peruanos de la época a través de los siglos que ellos gobernaron en España. Y a mediados del siglo XVIII entran al gobierno los reyes que pertenecían a la dinastía de los Austria. Los reyes de la dinastía de los Austria seguían siendo absolutistas, pero tenían otra concepción del mundo religioso de entonces. Los Borbones decían que gobernaban en nombre de Dios, que ellos tenían mandato divino, pero decían
que ese mandato divino le venía desde arriba, de donde está, suponemos está Dios, y su mandato divino llegaba al rey. Entonces el rey no tenía que dar cuenta a nadie. Para el rey no existía el pueblo, no existían esas cosas. Esos eran los absolutistas. En cambio los Austrias tenían otra concepción. Ellos decían que también gobernaban por mandato divino y que ese mandato divino del cielo primero llegaba al pueblo y del pueblo revertía al rey. Por eso es que ellos se preocupaban más del pueblo que los absolutistas, quienes tenían ese pensamiento de tener mandato divino, pero que no les preocupaba el resto porque ellos lo recibían directamente de Dios. Ahora, los españoles, los absolutistas, no tuvieron un gobierno a favor del pueblo. En cambio los austrias un poco más a favor del pueblo. Y estos reyes contribuyeron al desmejoramiento de las monarquías españolas, sobre todo los últimos, y ocasionaron lo que se conoce como la decadencia de las monarquías. Los reyes españoles ya no eran como los primeros reyes absolutistas. Los reyes habían perdido bastante fuerza, bastante coraje y habían perdido capacidad. En América se fueron formando los virreinatos, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, y eso motivó que ellos vayan perdiendo el poder. Lo que en un primer momento había sido el virreinato del Perú, uno solo, fuerte, poderoso, después ya fueron 3 virreinatos, y eso demostraba que estaban ya en decadencia. Luego ellos contribuyeron a que esa decadencia soporte el levantamiento, las insurrecciones que se produjeron en España, en América, perdón. Y eso determina que estos reyes vayan perdiendo poder, vayan perdiendo fuerza. España se desdibuja frente al mundo de la época. Otro factor interno, muy aparte ya de lo que se produce en España, es la rivalidad entre españoles y los criollos y la expulsión de los jesuitas de América. Los españoles expulsaron a los jesuitas de América. ¿Por qué? Porque los jesuitas, que es una orden religiosa que hasta hoy existe, los jesuitas habían absorbido todo el poder en España y en la colonia. Acá los mejores colegios eran de los jesuitas, las mejores iglesias de los jesuitas, los que tenían más presencia social y económica, los jesuitas. Y entonces los jesuitas habían absorbido mucho del poder, sobre todo el político, y allí es donde les falló a los jesuitas el haber ocupado tan altos cargos en el Perú y en América y en España. Entonces los jesuitas se quisieron meter en la parte política. Eso determinó que ellos se llenen de ambición y ya no se conformaban con tener los mejores colegios, tener los mejores maestros, tener las mejores iglesias, sino querían tener el poder político. Y como dicen ustedes, chocaron con Chocano, o sea, chocaron con el rey de España. El rey de España se mortificó tremendamente y ordenó la expulsión de los jesuitas de América y de España. Cuando se produjo la expulsión de los jesuitas del Perú, acá se encontraba un joven seminarista que era
Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Vizcarra y Guzmán tenía 19 años cuando en 1767 los jesuitas fueron expulsados del Perú y de América. Vizcarra todavía no era sacerdote, era un estudiante de sacerdote, pero tuvo que salir a los 19 años rumbo a España. Llegaron a España, él con todos los jesuitas expulsados, y de allí fueron trasladados a Italia. Y de Italia fueron enviados a otros lugares. Algunos se fueron a Francia, otros se fueron a Inglaterra. Y bueno, esta expulsión le costó mucho a los españoles, a la monarquía española. ¿Por qué? Porque esos jesuitas expulsados habían perdido sus riquezas que tenían acá. Tenían oro, tenían propiedades, y al ser expulsados, eso pasó a poder de la monarquía española, a poder del virreinato. Y los jesuitas se convirtieron en los principales enemigos de España en Europa. Eso trajo el odio de los jesuitas a los españoles, y los españoles también hacia los jesuitas. Y los jesuitas se convirtieron en los grandes promotores, precursores de la lucha emancipadora, porque muchos de ellos estaban convencidos de la necesidad de la emancipación. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, para terminar con él, que fue uno de los jesuitas expulsados, tuvo una producción intelectual muy grande. Está considerado como el primer precursor hispanoamericano de la emancipación americana. Vizcarra y Guzmán escribió un documento muy importante con motivo del tercer centenario del descubrimiento de América, y eso motivó que se ponga a escribir, y escribió la famosa carta dirigida a los españoles americanos. Esta carta fue un documento importante que le escribe en 1792. Vizcarra no vio consolidada la emancipación, y otros tuvieron que seguir el camino. Uno de ellos fue el gran precursor americano, que fue don Francisco de Miranda. Don Francisco de Miranda tradujo la carta del francés, que había sido escrita por Vizcarra, al español, y se dio cuenta de la gran importancia de que Vizcarra, tan joven, dijera al pueblo americano que ya era hora de tomar las armas, porque ya no éramos españoles, sino teníamos que seguir el camino de la liberación de España. El otro factor interno importante fue la rivalidad que había en América entre españoles y americanos. Los españoles marginaban a los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. No eran ya nacidos en España, nacidos en América. Estos fueron los criollos, y fueron marginados en el gobierno de la colonia. Ellos no podían desempeñar el cargo de virrey, no podían ocupar cargos importantes, y por tanto tuvieron esa rivalidad que se trasladó a los colegios, a la Universidad de San Marcos, y como consecuencia de eso se producía cuando habían elecciones en las universidades y en las instituciones donde se iban a realizar comicios, que todo el pueblo participe, algunos a favor y otros en contra de los criollos. Eran verdaderas campañas electorales
para nombrar un rector o un vicerrector. Al final, esta marginación hizo que los criollos se convenciesen más de que era necesario emanciparse de España. Y es así que se forman estos factores a favor de la emancipación, y luego tendríamos que analizar rápidamente las influencias que sufrió América y el Perú para la emancipación. Dentro de esas influencias se encuentran el despotismo ilustrado, que era algo increíble. Los reyes que gobernaban en Europa eran absolutistas y sin embargo propiciaron el desarrollo de la cultura, que se le llamó la Ilustración. Desarrollaron las artes, las letras, la música, las ciencias naturales, la biología. Aparecieron los grandes pensadores como Montesquieu, Danton y otros más, que ayudaron a formar la conciencia nacional para la emancipación. Vino la independencia de Estados Unidos, llegó la Revolución Francesa, y ellos también colaboraron con sus ideas, sus publicaciones. Seguimos nomás. Ya. Y llega